Bueno, vamos adelante, ese era como que un tema ahí intercalado, pero vamos a hablar de las escrituras de la Biblia, o sea, ya en la mañana di la definición, pero algunos no estaban, pero la definición, ¿qué es bíblico? Y si vamos a un diccionario Larousse, la definición de Larousse de algo bíblico, seguramente nos diría cualquier cosa, acción, evento, lo que sea, que tenga algo que ver con la Biblia. En ese sentido, todo es bíblico. ¿Sí? Porque todos decimos, mi doctrina es bíblica, mi fe es bíblica, etc. Y en la definición de Larousse, pues sí lo es. Pero ¿qué es en sí, la Biblia? Y voy a repasar este diagrama. Tenemos a Dios. Yo les daba el ejemplo, y quizás voy a quitar este ahorita, me distrae un poquito. Les daba el ejemplo, me gusta mucho ver obras de construcción. Y de chiquito, cuando todavía tenían bardas de madera, se les caía el hoyito de una rama. Y por medio de ello veía qué hacían en la obra. La palabra de Dios es, si esto es lo que no conozco de Dios, la palabra de Dios es un hoyo por el cual veo, esto es lo que sé de Dios, porque aquí está escrito en su palabra. La palabra de Dios yo lo tengo que conocer y entender, pero mi conocimiento y mi entendimiento siempre está sujeto a la Biblia, está debajo de la Biblia, depende de, está sujeto a una crítica de la Biblia, bueno, hacia acá. Si yo quiero al revés, esa era la flecha roja, es decir, la Biblia la tienen que entender según mi esquema. Okay, y cuando yo les digo de Esteban, no queremos el esquema de Esteban, pero a veces decimos, es que hay la institución X, iglesia o seminario, teólogo, y hay que ver la Biblia conforme a ese esquema teológico. Entonces entran los problemas, ¿no? Dentro de ahí, y estoy repasando esto rápido, quiero llegar a otra parte, pero dentro de ahí tenemos la idea de teología. Teología es el estudio de Dios, es bueno. Tenemos la palabra teología sistemática, tiene dos definiciones. Una teología sistemática, y lo vamos a ver ahorita, es cómo leo el libro de Hechos con los evangelios y no tener conflictos entre ellos. Cómo es que se conjugan dentro y con las epístolas. O sea, cómo veo esa unidad de tema, cómo los entiendo de manera que no estén peleados uno con el otro, ¿no? En ese sentido, teología sistemática es la correcta. Jesús le dice al diablo en la tentación, en Mateo 4, el diablo dice, no te puedes alegrar y no pasa nada, ¿no? Y Jesús le dice, escrito está también. Eso es teología sistemática, en el sentido de, hay que ver ese texto, pero también hay que ver este texto. En ese sentido, una teología sistemática es muy buena, pero a veces teología sistemática, es decir, ¿qué puedo hacer de toda la teología que aparte vaya junto con los esquemas lógicos que tenemos de pensamiento? Porque a veces echamos la culpa a los griegos, pero es decir, no, que tiene que también coincidir con toda nuestra lógica. Y ahí estamos mal porque Dios está más allá de la lógica. No lo vamos a entender con la lógica. Entonces ahí es donde ya entramos. Pero a veces tomamos esa teología sistemática que queremos coordinar con la lógica y vamos a la Biblia y empezamos a querer redefinir, doblar, mover algunos textos, ¿no? Y llega a ser peligroso. Entonces, hablemos, y hablaba de esto el jueves, pero es un tema que vale la pena. Dios, o sea, ¿por qué decimos que en la Biblia tenemos la palabra de Dios? ¿Sí? Para muchos cristianos, realmente dicen, eso tú no debes de creer, y no lo preguntes, ¿no? Y si no crees eso, estás condenado. Si crees eso, pues ya, cristiano, ¿no? La Biblia, o sea, la fe judía y la fe cristiana están basadas en lo que podemos llamar revelación divina. ¿Sí? Si aquí hubiéramos tenido un cuadro y unas cortinas, al llegar a abrir la cortina diría, te estoy revelando un cuadro que está atrás. Revelación divina es Dios dándose a conocer. ¿Sí? Voy a repasar, y los que estuvieron jueves pues, tienen que sacar 10 en el examen, porque lo tienen que hacer. Dios se da a conocer. Podríamos ver muchos casos, pero el caso más concreto para los judíos, estaban esclavos en Egipto. Hacen cifras de 300,000 hasta a lo mejor 2 millones de personas, contando niños y mujeres y todo. Y Dios abre el mar y las personas pasan por el mar.
Y el mensaje de ahí en adelante es: no se olviden de lo que vieron que Dios hizo. Estaba hablando con un niño travieso y me decía: ¿cómo está? No sé, o sea, no nos podemos imaginar, pero vieron. Y por si hubiera una duda, salieron al otro lado y vieron medio ejército egipcio ahogado en ese mismo agua. ¿Sí? Entonces, hubo un evento. Bueno, y permítame, creo que tiene años que no hago este diagrama, vamos por. Si estudiáramos un curso de, digamos, de filosofía, tendríamos esto y hay una parte que diría el piso de arriba, y no quiero darles filosofía, pero bueno, esto es importante, piso de abajo. En el piso de arriba tenemos a Dios, en el piso de abajo los animales, las máquinas, acá podemos ser los espíritus. ¿Sí? Pero a la vez decimos, lo que está arriba de esta línea es no, estoy hablando de la filosofía, no conocible. O sea, por definición, hablas de Dios, hablas de espíritu, no conocible. Acá abajo tenemos lo conocible. ¿Sí? Puedo conocer máquinas, puedo conocer animales, puedo desbaratar, leer, examinar, ¿no? Ese es el esquema tradicional de pensamiento. ¿Okay? ¿Qué hace cuando hablamos de revelación divina? Que es cuando Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer, Dios baja, lo que estamos hablando ahorita, y bueno, es dibujante, pero abre el mar, pasa. El agua detenido, la tierra seca por el cual pasaban era conocible. No se explica bajo el esquema de las cosas conocibles. Dios se ha dado a conocer porque hizo esto. Vamos a hablar más tarde, pero digo de vuelta, todo se conjuga de verdades objetivas a verdades subjetivas. ¿Es importante eso? Sí, porque Moisés les está diciendo, no se olviden. Una verdad objetiva es ustedes vieron, ustedes caminaron sobre lo que está. O sea, algo objetivo, piensen en objetos. Está la pared aquí. Podemos tener una larga discusión filosófica si existe esta pared o no, pero si quieres tener un golpe de la cabeza contra la pared. Es objetivo, es un objeto. ¿Okay? Los objetos se pueden tocar, se pueden conocer. Objetivo. Aparte, yo podría decir, a ver, mi hermano Nacho, creo que esto es una pared. ¿Tú qué crees? Entonces él puede llegar, ¿no? Cuando cruzaron el mar, oye, o sea, porque no sé si les ha pasado alguna vez a ustedes una ilusión óptica en la vida real. Sí, a mí me pasó uno en el terremoto de 85, los días posteriores. Había un edificio, quiero decir que era de comunicaciones, pero no estoy seguro sobre, a lo mejor universidad y Coyoacán, no sé por ese rumbo, pero era creo que era el presidente de la Madrid entonces, ¿no? Y inventó el término, creo, de ese edificio se colapsaron unos pisos, ¿no? Pero, o sea, el edificio estaba todo bien, digamos 8 o 9 pisos, no conté. Y luego ahí se habían roto 2 o 3 pisos, pero lo de arriba estaba bien. Se cayó, lo del edificio de arriba, 3 o 4 pisos bien, 6, 7, 8 pisos mal, y un bonche de basura en medio, era lo que tú veías. Tu mente, o sea, era una ilusión porque estaba viendo y dices, no lo creo, o sea, ¿por qué? Porque siempre he visto edificios terminaditos y todo. Los van desde abajo hasta arriba, a lo mejor los he visto medio de arriba, pero nunca abajo, que no, o sea, nunca en medio que no exista, ¿no? Entonces, cuando hay cosas sorprendentes, podemos decir, ay, es verdad o no es verdad, pero podría ir con el coche, y tú ya viste ese edificio, está colapsado, y podemos, como es objetivo, hablar, y tú reafirmas, sí, es cierto, Esteban, lo que estás viendo, lo vi en tele, lo comentan, sí me explico. Esa es la verdad objetiva. Entonces, hay un objeto, podemos más de una persona hablar de él. Eso no quiere decir que tengamos toda la misma idea de exactamente de todo, ¿no? Ahora alguien 15 años después lo describe diferente que yo, pero el hecho es que un evento objetivo. Entonces aquí cuando abre el mar es objetivo y entonces dice yo soy el Dios, yo demostré que yo existo acá no conocible porque entré a tu mundo conocible y abrí el mar y pasaron. Y luego ahogué al ejército egipcio una buena parte de él. ¿Sí? Ahora, déjame decir esto.
Como una persona moderna, tú puedes decir, yo lo que les digo, tú puedes decir, no creo que eso sea cierto. O puedes hacer una investigación histórica y decir, sí es cierto. Lo que es más horrible es decir, no es como lo cuentan. ¿Sí me explico? Eso lo daban como que era un mito. Leemos el texto y el texto no está diciendo que es un mito. A lo que quiero llegar es, si vamos a ser honestos con el texto, es decir, ellos dicen que esto ocurrió. Si ocurrió, Dios se ha revelado. Si no ocurrió, es falso, no es una variante mitológica. ¿Sí me explico? Después de este evento para los judíos, aún quizás en cierta forma igual de importante, es que hay un tiempo cuando ya están fuera en el desierto que Dios los cita alrededor de una montaña. Dice que no suba nadie en la montaña, ni los animales, nada. No sé si pusieron una barra. Y Dios dice, saca a todos que estén alrededor de la montaña, que no vean. Y en la montaña tembló, luz, relámpagos, una voz fuerte, que se morían del miedo. ¿Sí? Y Moisés le dice, acuérdense que Dios habló de la montaña, ustedes lo vieron, lo oyeron. De hecho, el resultado de ese montañazo, por llamarle de una forma, es que no, oye, nos morimos, pero mejor tú habla con él, o que Dios nos mande a alguien que hable con él, y luego nos venga a decir, porque está espantoso estar viendo lo demostrado en la montaña. Entonces, el judaísmo en el texto bíblico, creemos en Dios porque Dios hizo en el mundo conocible cosas que solo pueden explicar por un Dios todopoderoso. Y junto con eso entonces habla, no tendrás dioses ajenos, no adúlteras, en el caso del Antiguo Testamento. Eso es revelación divina. ¿Correcto? Nos vamos al Nuevo Testamento y podríamos tomar muchos ejemplos, pero me gusta mucho cuando Jesús alimenta a los 5,000. ¿Sí? Pocos peces, pocos panes, 5 y 2 o algo así los números. Pero hay 5,000 personas, y igual te dicen, a lo mejor eran más, a lo mejor más eran hombres y eran más, no importa, 5,000. Y empiezan a repartir esta comida. Yo creo que ahorita, por ejemplo, hay cajas, allá no sé si la cafetería o algo, pero si van a alimentar a 5,000, normalmente diríamos, hay, no sé, muchos cargadores. TGV, ¿no? Sí. Entonces, de aquí, de alguna forma, estando ahí, no sé qué tanto, veía cada uno. Pero seguramente empezaba a correr la voz y bueno, ¿este pan de dónde vino? Pero era objetivo, era un pan. Y qué maravilla, no nomás lo tocabas o lo veías, sino hasta lo comías. ¿A qué sabe? A la hora tengo hambre o sigo, o sí me dio buena fuerza, energía. ¿Sí? Jesús representó, pero ahí podría haber dicho, oye, si tú comes el pan, sí es verdadero, sí, es mejor que la de tu mamá, no digo si es opinión, pero ¿de dónde salió? Podemos conversar tú, yo y el del frente. Es una verdad objetiva exterior a nosotros, ¿verdad? Si quiero contrastar un momento con lo que yo llamo verdad subjetiva. Si por ahí andaba Juan, si yo soy un camote, yo en la mañana me levanté y me siento como un camote. Ni qué alegarle, ¿no? Porque sí, o sea, es en su mente. Es lo más difícil, ¿cómo le voy a convencer que no es un camote si él siente que es un camote? O sea, es solo subjetivo, solo existe en su cabeza, ¿no? No le puedo partir el camote porque nada más es imaginario, ¿no? Buenas tardes. ¿Sí? Esa es una verdad subjetiva. Entonces la verdad objetiva es repartir ese pan, lo estamos probando, lo experimentamos. Inclusive el texto bíblico dice, se comieron hasta saciarse, y creemos que muchas de esas personas quizás en toda la vida no habían comido hasta saciarse. Pero era tal así que al otro día volvían a buscar a Jesús, y Jesús les dice, me buscan por el pan. ¿Sí? Pero era una demostración, era una revelación. Entonces ya cuando Jesús les dice, yo soy el pan de vida, y vengan a mí y les voy a dar vida eterna, que de ahí se vuelve la conversación, se desaniman y esos 5,000 terminan en 12. Pero la presentación, el texto, es que Jesús se reveló quién era. Entonces una comunicación de revelación divina, hay un acto sobrenatural objetivo que acredita que es Dios el que está hablando, orando. Por lo tanto, es muy bueno. Entonces, ¿qué dice? Y esa es la palabra de Dios. No sé si queda claro. Sí, porque el mismo Nicodemo, ¿no? Tú eres el Dios porque nadie ha Nadie hecho puede las hacer cosas las que tú señales. has hecho. Ahora,
De nuevo, de aquí yo quisiera, bueno, primero déjame agregar, de ahí se agrega, y es interesante porque podríamos alegar, la verdad, un poco, no tenemos mucha base histórica para decir el cruce del mar. Pero ya cuando hablamos de Jesús, como está más cerca y los textos, hay más copias de los relatos y todo eso. Entonces, si hablamos de la resurrección de Jesús, ¿qué? No sé si hay algo ahí que ver. Si hablamos de la resurrección de Jesús, Pablo en una parte dice, lo vieron más de 500 hermanos, muchos de ellos viven hoy. ¿Sí? Hay un historiador, y no voy a tratar de repetir su conferencia de él, pero él dice, históricamente, con las técnicas de historia moderna, el personaje histórico del cual no tenemos dudas es el apóstol Pablo. Porque sabemos que existía, tenemos relatos de él, leemos lo que daba, cuando leemos lo que habló, vemos que es un hombre racional, es un hombre educado, que puede dar razón de sí. Sabemos, porque en el libro de Hechos dice, en tal lado estaba en una ciudad, y en esa ciudad solo daban el nombre del gobernante, y él solo gobernaba durante un año, dan el nombre del gobernante. Sabemos que él estaba ahí en el año 52, Pablo. Entonces decimos, él es sin lugar a dudas una persona histórica, real. Y el historiador lo que hace es decir, él dice que 14 años antes se juntó con Pablo, con Jacobo y Juan, el hermano en la carne de Jesús, más Pedro y Jacobo, que habían visto la resurrección de Jesús. Entonces, eso dice, nos lleva del año 52 al 42, y Jesús resucita por ahí del 33. Siguiendo la pista, pues tenemos un buen relato de que Jesús resucitó. Creemos, entonces, nos interesa ver qué dice, porque reveló mediante dar de alimentar a 5,000, mediante su propia resurrección de entre los muertos, que Él es Dios, pero intervino. Y luego, a lo mejor decimos, es la ciencia, lo que sea, pero un hombre ciego, para usar otro ejemplo, de nacimiento. Nos falta tecnología para saber si estaba ciego o no. O sea, con la tecnología moderna podrían haber concluido con más seguridad que era ciego, o con la tecnología moderna podrían concluir con más seguridad que veía. Pues creo que no era necesario, ¿no? Y tenemos el relato ahí en el Evangelio. Entonces, son cosas objetivas que se demuestran. Sabemos que Dios, no nada más que Dios existe, sino específicamente hablando de la persona de Jesús. Y esa es la palabra. ¿Cómo tratamos la palabra? Tengo un texto aquí, pero no sé si hasta ahí alguna pregunta o comentario, que todos son bienvenidos. Si lo siento que nos alargamos mucho, si puedo decir. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, creo que todos los acontecimientos bíblicos científicamente han sido comprobados. Creo que es una declaración no cierta. ¿No? Porque pues, no todos, o sea. Bueno, por y ejemplo, no, sí. bueno, las 10 plagas. Vamos por partes. Y perdón que haga un paréntesis, pero para algunas personas van a ser. Ya que la hermana nos dice, voy a borrar este cacho de aquí. O sea, hablamos de verdad, ahorita he hablado de verdad objetiva y verdad subjetiva. La ciencia tiene que ver con leyes naturales. La ciencia hoy en día, por cierto, ellos no hablan ya de hechos, sino de probabilidades. Sí, ellos dicen, es muy probable que sea así, pero no que sea un hecho. Pero en la ciencia, yo doy el mejor, bueno, lo que yo antes decía, un ejemplo de la ciencia, es agua pura a la presión atmosférica del nivel del mar, a 100 grados centígrados, hierve. Y digo, eso es un hecho científico. ¿Por qué? Porque tú puedes ser chino, de la religión que quieras, de la orientación X que quieras, pero si tú pones agua pura a la presión atmosférica a nivel del mar, repites el experimento y hierve. Eso es ciencia. ¿Okay? Ahora, ¿sí? Pero ese es, y hay gente que dice, yo nomás lo que la ciencia enseña. La historia por su naturaleza, ¿sí? Si choca un camión allá afuera, y salimos ahorita a ver el choque, hay evidencias del choque, ¿entiendes? Pero para que fuera comprobado científicamente, bueno, o sea, de vuelta ahí a lo mejor podemos decir, sí, las salpicaderas a esta velocidad les pasa esto, etcétera. Pero para comprobar, o sea, como científico sería decir, pues vamos a checar y vamos a chocar, ¿entiendes? O sea, la historia, a lo que quiero llegar, la historia ocurre una sola vez, y la ciencia a lo mejor no estaban los observadores, ¿me entiendes? A lo mejor no estaba, ellos dirían, necesito yo un control, o sea, ¿qué pasa si
tengo agua sucia 98, variantes, ¿no? Los controles. Entonces la ciencia estudia leyes naturales repetidas, o sea, la veracidad o confiabilidad de sus pronósticos, porque ya no tenían hechos, pues depende de que yo pueda tomar esto y repetirlo en un laboratorio, ¿no? Eso es ciencia. Entonces las cosas en la Biblia, muchas de las cosas en la Biblia son historia. ¿Sí? O sea, les voy a dar un ejemplo, no por sacar partido uno al otro. Entendemos que asesinaron a Luis Donaldo Colosio en Tijuana en X años. ¿Eso está comprobado científicamente? Pues más bien es un hecho histórico. O sea, hubo testigos que relataron, que vieron, tenemos asentados sus testimonios. Podemos ver evidencias de que estuvo vivo y evidencias que ahora ya no está vivo. ¿Sí me explico? O sea, es otro tipo de verdad muy legítimo, lo histórico, ¿no? ¿Sí? Ahora, si yo te digo, acabo de hervir agua a 80 grados centígrados, agua por el mar, yo dudo porque no puedo repetirlo, ¿no? Pero no se va a repetir el abrir el mar, no se va a repetir alimentar a 5,000. No me refería que se repitiera, sino mi capacidad y mi preparación no alcanza a comprender de qué manera ellos pueden tener evidencias. Bueno, hay evidencias de muchas de las cosas de la Biblia. De que pasaron como las 10 plagas en Egipto. Pero es un poco exagerado y de vuelta, si nosotros como cristianos somos llamados a predicar la verdad, ¿sí? Hay verdad, o sea, hablamos de verdad objetiva y verdad subjetiva. Entonces, el hacer declaraciones que no tienen fundamento, si yo voy a decir Cristo resucitó de entre los muertos, de eso no hay dudas. Pero no les voy a decir, pero también yo he visto los hombrecitos verdes cuando bajan allá en el Ajusco. Entonces, este cuate no es muy confiable, ¿no? Entonces, la Biblia, y espero que lleguemos a eso en un momento, la Biblia nos dice, si vamos a ser testigos de él, tenemos que ser más precisos. Entonces, hay evidencias, y también si toman la arqueología como ciencia, quizás amplías la definición esta de la ciencia. Pero, por ejemplo, hace poco encontraron tabletas cuneiformes, no sé si saben qué es. Todos conocen una concha de pan dulce, ¿no? Pero estas eran de barro y escribían, y luego los ponían en el oro. Entonces han encontrado tabletas cuneiformes que habla de la vida de judíos en lo que era, yo creo en ese entonces, Asiria, y diciendo cómo compraban, vendían, y comprueban que el relato bíblico dice que Dios los mandó en cautiverio durante esa época. Entonces, como una comprobación, por eso comprueba que estaban ahí, o sea, da evidencia que estaban ahí, no comprueba de que Dios los mandó, pero bueno, vemos la confiabilidad del sí, ok, perdón que me desvíe por ahí. Pero entonces tenemos el texto bíblico. Okay. Mateo 22. Ahora bien, le plantean a Jesús la incógnita de buscando entorpecerlo. La ley decía, si un hermano muere, el otro hermano debe de levantarle un hijo a su nombre. Y si hubo 7, ¿y qué pasó? Y Jesús en su respuesta dice, ahora viene la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa a esta mujer? Ya que todos estuvieron casados con ella. Jesús les contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Las Escrituras. Y no les da un solo texto, pero en general debe haber una comprensión de varias partes para entender eso. Entonces es un reto a conocer, o sea, no es un solo versículo, desconocen las Escrituras, ¿no? Hay otra parte en la Biblia donde Jesús les dice, ¿qué dice la ley? ¿Tú cómo lo lees? Que es como decir, ¿tú cómo lo entiendes? ¿No? Ok, Lucas 8:10 es otro, estoy picando aquí un poquito. Pero entonces las Escrituras debemos buscar conocer, no es un solo texto, sino las Escrituras. Lucas 8:10, a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó, pero a los demás se les habla por medio de parábolas, para que aunque miren no vean, aunque oigan no entiendan. Ahí se cruzan dos temas, porque pusieron como un tema al final la generación que vivimos. Pero aquí lo que él está diciendo, lo que entendemos aquí, la parábola, a veces decimos es una forma de enseñar muy sencillo, pero Jesús está diciendo es para que otras personas no entiendan, ¿no? Si Dios no quiere que entienda, ¿no? Okay.
déjame hablar un poquito. Tenemos entonces el desconocer las escrituras en ese sentido. A ver qué más tenemos aquí. Bueno, quizás déjame buscar otro escrito aquí. Lo que yo quiero primero, déjame hablar un poco de, sin buscarlo ahí en una transparencia. La Biblia viene de biblioteca, son libros. Los libros primero circulaban solos, sobre todo si hablamos del Nuevo Testamento. ¿Sí? Y el otro, bueno, eran como que más guardados oficialmente, porque acuérdense que hay un Estado y el pueblo de Israel y todo, ¿no? Pero aunque también, bueno, como ejemplo, en el libro de Hechos tenemos al eunuco que viene leyendo el rollo de Isaías. Entonces aún en ese entonces todavía manejaban el libro de Isaías. El rollo de Isaías no lo tenían como biblioteca, es decir, la Biblia judía, ¿no? Entonces los libros del Nuevo Testamento, del Antiguo también, se daban como un libro entero, ¿no? O sea, a lo que yo quiero llegar, si queremos entenderlo, vamos a leer todo el libro. No, así se da. Quiero leer el Evangelio de Juan, todo el Evangelio de Juan. Quiero leer el Evangelio de Lucas, todo el Evangelio de Lucas. Quiero leer la carta a los Gálatas, déjame leer, y no son lecturas largas. Déjame leerlo todo, ¿no? De alguna forma pensamos que si lo despedazamos, un pedazo aquí y un pedazo acá, que podemos darlo a conocer mejor, que es exactamente lo que estoy haciendo yo hoy, por cierto. Pero el conocer lo primario es en su libro. ¿Qué está enseñando el libro? Dentro del libro, ¿qué está enseñando el párrafo? Si Dios nos comunica en su palabra, las palabras tienen que tener una definición específica. ¿Okay? Déjame buscar un texto. Bueno, no voy a buscar el texto, lo saben. Pero la palabra tiene que tener una definición. Luego viene una estructura gramatical. ¿Sí? Ahorita tengo un nieto, le están diciendo, ¿estás enfrente de la puerta o estás atrás de la puerta? Y va aprendiendo, ¿no? De frente, atrás, arriba, abajo, etc. La estructura gramatical. Y luego está el contexto del párrafo y el contexto del libro. Una de las cosas que hacemos, les voy a dar un texto, ¿se acuerdan? Y alguien lo mencionó ya en la mañana. Cuando Jesús maldice la higuera, ¿sí? La Biblia dice, Jesús andó por ahí y estaba en una higuera que no tenía fruto, y él quería comer fruto, y él maldijo la higuera. ¿Okay? Podríamos, sobre todo si supiéramos mucho de agronomía, a lo mejor diría, hay 8 tipos principales de higueras, etc. en Europa, seguro. Pero hay una definición básica para la gente común y corriente. Una higuera, pues más o menos, es una planta que tiene higos, ¿no? ¿Sí? Entonces, aunque no tiene una definición tan específica necesariamente, pues tampoco es un árbol de manzanas o un pino, ¿me explico? Entonces hay una definición de la palabra higuera. Pero simplemente en ese pasaje, hay gente que dice, no, es que esa higuera representa a Israel. Y muy aceptado, por cierto, esto representa a Israel. Pero si la Biblia es un conjunto de palabras, ante las cuales yo arbitrariamente puedo decir, no, esa palabra no es lo que es, sino representa otra cosa. Si yo puedo escoger qué palabras tienen otra definición y cuál es la otra definición, o sea, no es una comunicación objetiva. No, porque, ¿qué dicen en México? Cada quien habla como le fue en la feria o como quieren que le vaya a la feria en este caso, ¿no? Pero, o sea, entonces las palabras deben tener una definición con el rango que pueden tener. El contexto muchas veces nos da ese rango, ¿no? Les pongo a la gente el ejemplo del perro, de decir palabra perro. Si yo digo perro, si no solo piensen en perro. Si una bicicleta tiene rayos, pero imagínense en una esfera de puros rayos, hay de esas cantidad de definiciones de perro, ¿no? Pero ya si les digo, la ancianita cargó su perro, muchas de esas definiciones del perro cargan, probablemente no era un Doberman, etc. O sea, ya, ¿no? Cambia. El contexto nos va definiendo, ¿no? Entonces la forma correcta de entender esa palabra, o sea, si va a ser una comunicación objetiva, tiene que ser lo que las palabras son. ¿Qué definición tiene? ¿Cuál es la gramática? Pero de vuelta luego el contexto nos da
qué es lo que significa esa palabra, ¿no? Entonces se van a pensar esas definiciones que dan de que simboliza el pueblo de Dios, o sea, la bandera. Sería erróneo, entonces, por lo que estás explicando. Mira, déjame hablar dos casos así, porque les voy a dar otro caso. Pablo, en el libro de Corintios, o sea, de vuelta por la vida de Pablo. Pablo, decíamos, es un hombre histórico, pero según la Biblia, él en una parte le llamaban inclusive una tela que estuviera con él y sanaba a la gente. Entonces Pablo fue acreditado con obras sobrenaturales que normalmente no conocíamos y decimos Dios está obrando en él. Entonces, por eso vamos a ver, pues, él habló con el Espíritu Santo. Él toma el ejemplo en el desierto, la roca que Moisés tocaba, y esa roca era Cristo. ¡Wow! Dos cosas, si no lo hubiera dicho él, no lo sabría yo. Pero como él lo dice, ¿sí? Si es que un pastor X de la esquina tenga derecho a hacer eso, no. Que yo me atrevería a tomar eso, pues no. ¿Sí? Ahora, dentro de la Biblia, sobre todo, bueno, en muchas partes, la Biblia dice, les habló entonces una parábola. ¿Qué quiere decir eso? Dos cosas. Les habló entonces una parábola. De aquí para acá es parábola. De acá para acá no era parábola. Por eso te aviso, ahora sí, es una parábola. Esto acá no es una parábola, ¿no? Y en el libro de Apocalipsis, tenían unos ojos como las de, bueno, eran como las de, pero no eran. ¿Sí me explico? O sea, hay que fijarnos en esas cosas. Pero definitivamente, a eso le llaman, bueno, o sea, de la palabra, lo que estamos hablando es darles un sentido simbólico. ¿Verdad? La higuera representa a Israel, que no me interesa tanto mencionar eso. Para mí es una higuera y el mensaje principal es que es higuera. Entonces, darles un sentido alegórico o simbólico, yo creo que no tenemos derecho a hacer eso. Pero se hacen muy bonitos mensajes ahí. Por eso yo un poco educo, bueno, tú eres el que consumes, ¿te gusta oír este tipo de mensajes? Sí, claro. ¿Verdad? Pues sí, pero necesitamos apegarnos más a la verdad, es decir, esto es lo que es, ¿no? Entonces, el sentido alegórico, simbólico, de estas palabras, o sea, tiene ese sentido nada más. Al enfrentarnos a la Biblia, ya sé por dónde, qué quería yo decir. La Biblia, y tenemos aquí el texto un poquito de entender y no entender, pero es según el corazón. Pero la cuestión es esta, la Biblia tiene cosas escondidas. O sea, estudiamos la Biblia y decimos, hermanos, vi algo que nadie ha visto antes en la Biblia. Ya de ahí, digamos, es una verdad subjetiva, porque tú eres el único que lo ves, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, es eso nuestra tarea en la Biblia, porque yo vengo de familia cristiana y dentro de ellos era decir, bueno, el ser espiritual es encontrar en la Biblia cosas que nadie había encontrado antes en la Biblia. Eso es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Demostrar los tesoros muy escondidos. Ahora, hay cosas que hay que estudiar y sacar y todo, que no son obvios a primera lectura. Exacto, sí. Pero yo creo, de vuelta, idea de los libros, ¿no? Cuando una persona, voy a usar el ejemplo, cuando una persona en Éfeso le llegaba la carta de Pablo a Éfeso, ¿sí? Yo no quiero minimizar, Pablo es un hombre sumamente inteligente, Apolos quizás era más inteligente que él, etc. O sea, no debemos en ningún momento pensar que eran gente que no sabía, son gente muy sabia. ¿Okay? Pero dentro de esa sabiduría era una carta que llegaba, déjame leer la carta, y eso es lo que se esperaba, lo que en su lectura de, no sé, 30 minutos de esa carta, era, ok, ya conozco la carta de Pablo a nuestra iglesia. O sea, la comunicación primaria de la Biblia es lo que dice, yo uso el término la primera lectura. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No sé si algunos tengan las décadas que yo tengo, ¿se acuerdan de la cosa de decir, qué pasa si escuchas un disco de rock and roll al revés? ¿Cuántos han escuchado música de rock and roll al revés? No lo hacen los viejos. Este hermano, falta. Recordar vino Nacho. Y yo le decía, no, primero vean lo que dice al frente, o sea, normal, si con eso basta, no olvídate que al revés. Entonces, un poco aquí es algo de,
¿no? Y hay dentro, por ejemplo, del judaísmo muy moderno, pero de vuelta los cristianos caen en eso. O sea, para hacer un mensaje, y bueno, ya borramos el signo de peso, pero para pedir dinero, si tú quieres algo que te fascine, te puedo decir muchas cosas. Hay dentro del judaísmo algo que se llama Kabbalah. Y la Kabbalah es, pues es que estos son 6 letras de esto y 4 letras del otro, y sentido que tienes por el arreglo de las palabras, y que estas las palabras tienen números. Entonces, el Nuevo Testamento, la Biblia tiene códigos secretos escondidos ahí. La Biblia se presenta como un texto que habla de vuelta en lenguaje humano, que se entiende con gramática humana, y de ahí sacamos nuestra conclusión. Eso de que sembrar salió sembrar, pues cuál se tiene. Entonces la Biblia, entenderlo con lo que dicen las palabras en su sentido normal de las palabras, que puede tener una gran variante. ¿Sí? Les puedo dar uno, por ejemplo, de muy discutido, no quiero hacer enojar a alguien, pero en Isaías, creo que 7:14, dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Sí? Y te tachan de hereje. O sea, es una palabra en hebreo que significa mujer joven o mujer no casada, la misma palabra, según en el hebreo. Los cristianos llegamos, no, es que seguramente decía virgen. Yo soy de la opinión que no, que era vago, no de que no decía virgen, sino que era vago, porque muchas veces la profecía es así. ¿Esa es una profecía? ¿Qué significa esa profecía? Pero cuando se cumple, decimos, ajá, no estaba diciendo que era una mujer joven, sino era una mujer que no había tenido relaciones sexuales, una mujer pura que dio a luz a Jesús. ¿No? Es un ejemplo, ¿no? O sea, es una palabra que en su definición de la palabra tiene varios usos. ¿Sí? ¿Cuál es la que da? Pues buscamos en el contexto. Pero también un poco es hasta qué punto regreso 1000 años antes y lo quiero leer con lo que entiendo 1000 años después. ¿No? Se dio y se entendió en esa época. Y ahora yo le doy derecho. Me estoy desviando un poco de ahí. Entonces tenemos las palabras, tenemos el contexto, no es espiritualizar las palabras, porque así cualquier escrito le das cambia cualquier palabra que significa otra palabra, pues al rato ya no es lo que yo quiero. Los textos fuera del contexto son un buen pretexto. Son un buen pretexto. Pero de vuelta, es como que a veces, o sea, es bueno, pero la integridad, porque ustedes asisten a iglesias, a lo mejor cooperan, a lo mejor ustedes mismos dan clases o enseñanzas. La integridad, o sea, sí vamos a usar los textos en un momento dado, lo he hecho aquí de vuelta, sin el contexto. Pero la integridad mía como maestro, como persona que pretende llevarte la verdad, es que tú regresas, veas el contexto y digas, sí lo usó conforme al contexto, o lo usó contrario al contexto. Sí, como cuando dice, yo no soy el Cristo. Tienes que leer todo el contexto para saber quién está hablando. Claro, claro. Entonces, la palabra de Dios está escrita en lenguaje humano, le damos validez porque viene acreditada con esa revelación divina, lo leemos textualmente y es lo que nos habla acerca de Dios. Un último, y a lo mejor molesto a alguien a decir, pero, o sea, tenemos la idea como cristianos de decir, ¿quieres ser cristiano? Tienes que leer la Biblia, es la palabra de Dios. O sea, y hay una teología, bueno, o sea, puntos teológicos de decir, y muchos cristianos se esfuerzan por decir eso, la Biblia, creemos, es la palabra de Dios sin error o fallo. ¿No? Están diciendo sin error, sin fallo. Hay gente que cada vez que los suben a leer, leemos la palabra infalible de la palabra, el texto infalible de la palabra de Jesús. O sea, sobre todo alguien que no es creyente, es como pedirles, créanme primero para luego leer mi libro. ¿No? Y yo, por ejemplo, en el Evangelio de Juan le digo a la gente, mira, aquí hay un testigo ocular de los hechos, Juan, que estuvo desde joven siguiendo a Jesús, que fue en todos los eventos sobresalientes de la vida de Jesús, fue un testigo presencial, y él escribe la historia. Hablamos en la mañana de decir, bueno, al cristianismo le agregamos política, tradición, dinero, negocio, intereses personales y demás. ¿Quieres saber quién es Jesús? Regresa a leer el testimonio de un testigo ocular. ¿Qué dice Juan de su propio libro? Yo espero que lo tengan memorizado. Juan 20, 30 y 31.
Juan que dice, esta es la palabra inspirada de Dios infalible. No, sino dice, Jesús hizo además muchas otras señales que no están escritos en este libro. No cabrían. Pero estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, desde que dice esto, está diciendo que no creas, lee el libro. El libro es de la historia de Jesús. Viendo la historia de Jesús, puedes llegar a las cosas que hizo, puedes llegar a entender que Él es así, es el Cristo, porque mira lo que hizo. ¿Sí? Entonces, a lo que quiero llegar ahí es que le pedía menos al lector, si lo podemos decir de esa forma. ¿Sí? Dice, lea esto, es un relato de las cosas que Jesús hizo. ¿Sí? Yo no te digo, ¿quieres leer esto? Mira, primero crea que es la palabra es infalible y luego te va a aprovechar, si no, ni lo lees. Bueno, no voy, digo eso último, pero casi lo voy a hacer. ¿Sí me explico? Entonces, en cierta forma, deja que la palabra de Dios sea lo que es Lucas que dice en su evangelio, ¿se acuerdan? O Teófilo, y lo estoy parafraseando, no garantizo de parafrasear, pero Teófilo, ya que muchas personas han tratado de relatar la vida de Jesús, los hechos, me pareció a bien investigar todo al fondo para comunicarte en orden y tengas la seguridad de las cosas que has creído. Él no dice, esta es la palabra divina inspirada de Dios. Tampoco dice que no lo es. Pero primero dice, aquí hay un tratado de investigación en base a gentes que conocieron los hechos a primera mano. Y esto es lo que sabemos hacer en Jesús. Sí, porque acuérdense que queremos creer en Dios, no es creer en el texto necesariamente. Sé que hay gente que quiere mezclar todo. Y venimos a creer en Dios. El texto nos habla de lo que hizo para que creamos en Él. Nos enseña sobre lo que hizo. Ni veo la hora, pero hay que verlo. Okay. Comentarios o preguntas, hermano, vamos a hacer una pausa.